Bienvenidos a esta píldora de conocimiento que pertenece al proyecto de innovación docente que podéis ver en pantalla. Este proyecto ha sido desarrollado por investigadores de didáctica de la matemática de la Universidad de Valladolid, en concreto por Matías Arce, Tomás Ortega, Cristina Pecharromán y quien está presentando esta píldora, Laura Conejo. Esta píldora la dedicaremos al teorema del ángulo inscrito. Al igual que otras píldoras del proyecto, seguirá la siguiente estructura. Presentaremos en primer lugar el enunciado, luego una explicación de lo que significa el teorema, una comprobación numérica de qué es lo que se dice en este enunciado y por último la demostración. El teorema del ángulo inscrito nos dice que la amplitud del ángulo inscrito en una circunferencia es la mitad de la amplitud del ángulo central correspondiente de dicha circunferencia. Lo primero que conviene tener en cuenta es qué es un ángulo inscrito. Un ángulo inscrito en una circunferencia es un ángulo cuyo vértice es un punto de la circunferencia y tal que sus lados contienen a sendas cuerdas de dicha circunferencia. Este teorema lo que nos está diciendo es que relaciona la amplitud de ese ángulo inscrito con el ángulo central correspondiente. El ángulo central correspondiente es un ángulo cuyo vértice está en el centro de la circunferencia y que contiene al mismo arco o cuyos lados delimitan el mismo arco de la circunferencia que el ángulo inscrito. Dependiendo de cómo sea este ángulo inscrito en relación a dónde está el centro de la circunferencia, vamos a diferenciar tres casos. El primer caso es un ángulo inscrito tal que uno de sus lados pasa por el centro de la circunferencia. El segundo caso es un ángulo inscrito tal que el centro de la circunferencia está dentro de dicho ángulo inscrito. El tercer caso es un ángulo inscrito tal que el centro de la circunferencia está fuera del ángulo inscrito. Tendremos en cuenta estos tres casos de cara a la demostración. La importancia de este teorema radica en que solo podemos medir directamente los ángulos que son centrales, es decir, que tienen su vértice en el centro de la circunferencia. Veamos una pequeña comprobación numérica distinguiendo entre los tres casos. Como podemos ver en la imagen que se ha construido con el software dinámico GeoGebra, tenemos tres ángulos inscritos, cada uno correspondiente a cada uno de los tres tipos o tres casos que hemos descrito anteriormente. Si consideramos el arco de circunferencia que hay dentro de cada uno de esos tres ángulos y consideramos el ángulo central que comprende exactamente a ese arco, construimos el ángulo central correspondiente de cada uno de los tres arcos. El procedimiento es análogo en los tres casos. Observamos que cuando movemos los lados del ángulo, las amplitudes tanto del inscrito como del central correspondiente cambian. Si ahora nos fijamos en la amplitud del ángulo central correspondiente a cada uno de los tres ángulos inscritos y dividimos dicha amplitud entre 2, lo que observamos es que dicha amplitud coincide con la amplitud del ángulo inscrito, que es justo lo que nos dice el teorema y que es lo que vamos a demostrar a continuación. Esas tres igualdades nos demuestran o nos enseñan qué es lo que nos dice el teorema. Bien, procedamos con la demostración. En primer lugar, lo que vamos a considerar es el triángulo AOV. Dicho triángulo tiene ángulos alfa, alfa prima y gamma, y como todos los triángulos cumplen que su suma, la suma de sus amplitudes, es 180 grados. Además, por otro lado, ese triángulo AOV es isósceles, ya que OV y OA son radios de la circunferencia y por tanto son lados iguales. Por esa razón, alfa y alfa prima son ángulos iguales, tienen la misma amplitud. Por lo tanto, teniendo en cuenta estas dos igualdades, podemos escribir que gamma más 2 alfa es igual a 180 grados. Por otro lado, vamos a considerar el ángulo beta. Como beta y gamma, beta es el ángulo central correspondiente a alfa, beta y gamma son ángulos suplementarios, lo que podemos asegurar también es que suman 180 grados. Como tenemos dos sumas de ángulos que suman igual a 180 grados, podemos igualarlas y si a ambos miembros de la igualdad le restamos el ángulo gamma, que se repite, lo que tenemos es que 2 alfa es igual a beta y por tanto que alfa es igual a beta medios, es decir, que la amplitud del ángulo central del ángulo inscrito alfa es la mitad del ángulo central correspondiente beta. Utilizaremos este primer caso, ¿de acuerdo?, para demostrar los dos casos siguientes. En el segundo caso, tenemos el ángulo alfa, en este caso dentro del ángulo está contenido el centro de la circunferencia.
Dibujamos la semirrecta con origen en V y que pasa por el centro de la circunferencia, y de esta manera queda dividido alfa en dos ángulos, que son alfa sub 1 y alfa sub 2, de forma que su suma da lugar al ángulo alfa y son ángulos del primer caso que hemos demostrado. Por otro lado, el ángulo beta, que es el ángulo central correspondiente a alfa, también queda dividido por esa semirrecta con origen en V y que pasa por el centro de la circunferencia en dos ángulos centrales, beta sub 1 y beta sub 2, que son los ángulos centrales correspondientes a alfa sub 1 y alfa sub 2 respectivamente, y que también su suma da lugar a beta. Aplicamos el primer caso que hemos demostrado anteriormente y sustituyendo en la primera igualdad tenemos que alfa es igual a alfa sub 1 más alfa sub 2, sustituimos por beta sub 1 medios y beta sub 2 medios, realizamos la suma de fracciones y beta sub 1 más beta sub 2 lo sustituimos por beta, y eso nos da lugar a que alfa es igual a beta medios, que es lo que queríamos demostrar. Procedamos con el tercer caso, que se hace de forma análoga al segundo. Tenemos el ángulo alfa, que es un ángulo que no contiene al centro de la circunferencia, y dibujamos la semirrecta con origen en V y que pasa por el centro de dicha circunferencia O. Se generan dos ángulos, alfa sub 1 y alfa sub 2, inscritos del mismo tipo del primer caso que hemos demostrado, y tales que su diferencia es alfa. Si consideramos beta el ángulo central correspondiente a alfa, también utilizando la semirrecta con origen en V y que pasa por el centro O, tenemos los ángulos beta sub 1 y beta sub 2, que son a su vez centrales correspondientes de alfa sub 1 y de alfa sub 2 respectivamente, y tales que su diferencia es beta. Aplicamos el primer caso que hemos demostrado y sustituyendo en la igualdad tenemos que alfa, que es igual a alfa sub 1 menos alfa sub 2, sustituimos por beta sub 1 medios menos beta sub 2 medios y realizamos la resta de las dos fracciones y beta sub 1 menos beta sub 2 lo sustituimos por beta y llegamos a que alfa es igual a beta medios, que era lo que queríamos demostrar. Es decir, en los tres casos hemos probado que la amplitud del ángulo inscrito en la circunferencia es la mitad del ángulo central correspondiente que hemos llamado beta y que es beta medios. Muchas gracias, espero que les haya interesado, nos vemos pronto.